Vamos a las noticias de la salud con Mar Romero Salamar. Buen día para usted. Buenos días, Ángela. Hoy vamos a empezar en India. Hay 2 personas que fallecieron a causa de la infección de un virus llamado el virus de Nipah, y usted nos cuenta. Sí, una de estas muertes desgraciadamente fue a finales de agosto, otra a inicios de septiembre, todas en el sur de la India, en el estado de Kerala. Hay 3 personas además que todavía siguen infectadas en tratamiento, ¿no? Este virus que pues muchos desconocemos, y por eso vamos a dedicar esta crónica a hablar bien de qué se trata, puede ser asintomático, pero cuando sí genera síntomas puede llegar a afectar, por ejemplo, el aparato respiratorio y en el peor de los casos provocar encefalitis o convulsiones, es decir, inflamaciones del sistema nervioso. También tiene una mortalidad bastante alta en los brotes que ha habido, se ha detectado, se ha podido contar entre el 40 y el 75% de las personas infectadas han perdido la vida. Por supuesto, depende también de qué tipo de medidas se traten y si se reacciona a tiempo o no. Es una enfermedad que no tiene tratamientos ni vacunas específicas y que se transmite a través del contacto cercano entre personas, ¿no? Por ejemplo, con secreciones como la saliva. Los ejemplos que hay también, que hemos visto en la historia de esta transmisión de este virus, sabemos que hay bastante transmisión en los centros de salud y en los hospitales, y es por eso también que las autoridades del estado de Kerala han cerrado, por ejemplo, pues escuelas. Hay 700 personas que están siendo rastreadas para ver si están contagiadas o no, de los cuales, como decíamos, 150 son trabajadores de la salud. Escuchemos a las autoridades sanitarias. Se están identificando y aislando los contactos. 2 epicentros se han declarado en el distrito de Kozhikode, así que los 2 epicentros y un radio de 5 kilómetros a su alrededor se ha declarado zona de contención. Pero es grave que sean los hospitales donde hay riesgo de contagio, Mar, y no es la primera vez además que hay un brote de este virus en la India. Sí, en total han sido 6 desde el 2001, que fue el primero, pero en los últimos 5 años han habido 4, es decir, se está intensificando. El primero de la historia fue en 1999 en Malasia, con centenares de muertos, pero como decíamos, el primero en India fue en el 2001, se cobró 45 vidas. También en 2007 con 5 muertes, 2018 volvió a aparecer con 17 muertes, y en 2019 y 2021 se infectó a una persona cada año. Sin embargo, en el 2019 esa persona pues logró recuperarse. ¿Qué nos dicen estas cifras? Que los brotes se están haciendo más frecuentes, quizás que también está habiendo una reacción mejor, ¿no? Una mejor contención de este tipo de brotes pues con el tiempo. El 2021 era la pandemia de COVID-19 y eso ayudó también, de hecho, a contener el virus. Veremos qué sucede con esto, que como decíamos, pues ya se ha cobrado 2 vidas. Ciertamente el Nipah es uno de los virus catalogados por la OMS como patógenos con un potencial epidémico, y de ahí la gran importancia de que tengamos esta conversación. Exacto, más allá del número de cuántas personas se han infectado, cuántas personas han fallecido, lo importante es lo que puede suceder con este virus en otros contextos, ¿no? El reservorio del virus Nipah está en un tipo de murciélagos, aunque también ha sucedido que los murciélagos pase a infectar, por ejemplo, a cerdos y que de ahí vuelva a saltar a los humanos. De hecho, ese fue el primer brote en Malasia. El salto a los humanos, del virus de los animales a los humanos, sucede cuando las mucosas de las personas, como por ejemplo los ojos o la boca, se exponen a las secreciones de los animales enfermos. Parece muy raro, pero en verdad es tan fácil como comer un mango, por ejemplo, que haya sido mordido antes por este animal y que queden rastros de saliva, que es algo relativamente común en algunos de los entornos en los que este virus pues salta a los humanos, ¿no? Y el problema además es que la situación es cada vez más frecuente porque se ha hecho más fácil este contacto entre animales y en humanos, y además pues si no se hace nada probablemente va a seguir aumentando este tipo de contacto a raíz, por ejemplo, de la deforestación, de más urbanización de zonas que antes eran bosques. Los murciélagos que tienen el virus pues pierden hábitat, entonces también van a las zonas de cultivos de frutas, por ejemplo, a alimentarse, y ahí pues es cuando coinciden en estas zonas más urbanas con las personas que están entonces en riesgo, ¿no? Hay reportes de hecho de personas desde Kerala explicando cómo en los últimos años es prácticamente imposible evitar cierto contacto con estos animales que están en todo lado, ¿no? Y para terminar esta parte con una cifra, en India son casi 500 millones de personas las que viven en zonas de alto riesgo de que emerjan este tipo de enfermedades como el virus Nipah, pero también de otras, ¿no? En el 2002 no llegaba a 300 millones, ha aumentado mucho, ¿no? Precisamente Kerala es uno de los lugares identificados como un hotspot, como un punto de riesgo para este salto de patógenos, y es en estas zonas precisamente que deberían
podrían estar quizás los recursos para tratar de frenar estos posibles riesgos. No, y con estas poblaciones uno se pregunta cómo será el subregistro, ¿no? Esas cifras que no vemos. Ahora, una de las soluciones frente a este riesgo pues es más investigación. Sí, saber bien cuáles son las vías de transmisión, cómo hacerle frente, desarrollar tratamientos para esta enfermedad y también entender mejor su epidemiología, porque pues el primer brote fue en 1999, como decíamos, es relativamente nueva. Esto debería ser prioritario. Sin embargo, por ejemplo, la OMS en 2018 publicaba un informe pues tratando de mostrar cuáles son los riesgos que tiene este tipo de patógeno y recordaba que es muy difícil que esta enfermedad sea priorizada, básicamente porque son unos brotes esporádicos para empezar, ¿no? Es decir, no hay una sensación de que sea un riesgo muy alto, pero también porque suceden en zonas del sudeste asiático poco priorizadas, con pocos recursos. Entonces, pues bueno, sucede lo mismo que ya hemos visto con otras enfermedades. Por ejemplo, el monkeypox, ¿no? El mpox, ahora la viruela del mono, como se llamaba antes, es una enfermedad parecida. Es zoonótica, salta de animales a humanos, casi no interesó a nadie porque infectaba a personas en zonas del mundo que no suelen ser priorizadas y luego al final tuvo la oportunidad de expandirse a muchos otros lugares donde no era endémico. Por suerte el mpox con menos riesgo, pero por ejemplo el COVID-19, como lo sabemos bien, con muchísimo riesgo y muchísimas consecuencias. Así que deberíamos estar desde ya poniéndole atención. La importancia de prevenir. Muchísimas gracias, Mar. Gracias a ti, Ángela.